Hola, ¿qué tal? Una disculpa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a continuar con nuestra lectura de la obra del doctor Sigmund Freud. A mis espaldas, fotos de 1905 a 1906, un tiempo aproximado en el cual el doctor Freud publica El chiste y su relación con lo inconsciente, que ha sido como una línea de pensamiento que hemos seguido desde la interpretación de los sueños, pasando por psicopatología de la vida cotidiana y llegamos al chiste y su relación con lo inconsciente, ¿vale? Eh, Permítanme un momento, ya estamos en el capítulo 3, en el tan esperado capítulo 3. No que yo no haya disfrutado el capítulo 2, pero ciertamente, pues estando estudiando la obra del doctor Freud, permítanme un momento, mi perrito está acompañándome y lo escucho un poquito inquieto. Mm, Perdón. Eh, entonces, no es que no haya disfrutado el capítulo 2, pero al estar estudiando la obra del doctor Freud, pues nos tenemos que someter al curso del pensamiento del doctor Freud y nos damos cuenta cómo eh, al tiempo que el doctor Freud va encontrando respuestas a las preguntas que se ha hecho, se muestra inconforme, se muestra todavía demandante conforme al objeto de estudio, que en este caso se trata del chiste. Ajá. Y lo que nos dice el chiste, digamos, no de la persona, sino de la psique en general, sino de la, ¿cómo decirlo? No podría yo decir la mente en este punto, puesto que estamos abordando ciertamente un fenómeno cultural, un fenómeno lingüístico, un fenómeno subjetivo, es cierto, pero también un fenómeno temporal. Ajá. Hemos estado dando cuenta en la lectura del capítulo 1, del capítulo 2, del chiste y su relación con lo inconsciente, de cómo Freud va, digamos, ligando el chiste como un fenómeno, digámoslo, intersubjetivo, digámoslo, entre dos personas, digámoslo también un fenómeno que nos permite notar cómo dentro del sujeto donde ocurre el fenómeno del chiste, se presentan ciertos fenómenos con un paralelismo con el sueño. Ajá. Y ahorita estoy siendo como muy concreto en mi abstracción, muy concreto en mi resumen de lo que hemos visto hasta el momento del chiste y su relación con lo inconsciente. Por supuesto, ya para este momento, eh, dejaré al final de este video toda la lista de reproducción de el chiste y su relación con lo inconsciente. También les voy a dejar la interpretación de los sueños y psicopatología de la vida cotidiana por mencionar algunas listas de reproducción que tenemos o que tengo en este canal, ¿vale? Pero por supuesto, les recuerdo, mi intención a partir de la pandemia es hacer toda la lectura, es hacer todo el desglose, es seguir la línea de pensamiento histórica del doctor Sigmund Freud, seguir también la historia del movimiento psicoanalítico a partir de su fundador, a partir del creador del psicoanálisis, el doctor Sigmund Shlomo Freud. Pero bueno, sin más, estamos ya en la página 85 de el tomo octavo. Este nuevo capítulo se llama Las tendencias del chiste. Con tendencias, digo, creo que la palabra no es tan extraña, aún así podríamos usar sinónimos, inclinaciones, aproximaciones, eh, cosas que se repiten en el chiste. Ajá. Simplemente repitamos las tendencias. Ajá. Una tendencia. Y mientras me doy cuenta que no he abierto mi navegador con el objeto de visitar a la Real Academia Española, en caso de tener alguna palabra difícil, que no es raro, aquí con el doctor Freud y también tener a la mano el traductor, porque recordemos, no que el doctor Freud maneje un lenguaje sumamente especializado, al contrario de muchos psicólogos, de muchos terapeutas que básicamente buscan introducirnos a sus sectas a partir de un lenguaje sumamente raro, complicado,
como culto a veces incluso. Lo que el doctor Freud nos muestra en sus textos es una enorme cultura. Ajá. Una de las dificultades que hemos tenido que afrontar aquí en el chiste y su relación con lo inconsciente es que el doctor Freud menciona chistes, por supuesto, de 1905, chistes alemanes, algunos chistes italianos, si mal no recuerdo, chistes de judíos, porque él era judío. eh, Vimos que al menos a mí esos chistes no me provocaron ninguna gracia, ningún placer hallé yo en aquellos chistes, pero se entiende, digamos, como un algo, no sé cómo decirlo, como una estructura de un mensaje que puede ser comprendido de muchas maneras y que coloca al escucha de una forma, ¿no? De una forma en la cual el escucha puede hacer una interpretación de ese mensaje y una interpretación que por supuesto a él o a ella le causa placer, le causa gracia, le da risa. Ajá. Entonces, ya sin más, este capítulo, al igual que el capítulo 2, está dividido no por mí, sino por, al parecer, el doctor Freud en números. Ajá. Entonces, este capítulo 3 simplemente dice tendencias del chiste uno, podríamos decir, apartado primero o división primera. No me acuerdo cómo los había nombrado antes, pero bueno, dice el doctor Freud. Cuando al final del capítulo anterior registré la comparación de Heine, ajá, otro autor, ajá, del sacerdote católico con un empleado de una gran casa comercial y del protestante como un pequeño comerciante autónomo, sentí una inhibición que quería moverme a no utilizar este símil, es decir, esta comparación, que esto fue lo que hizo al final, no con el objeto de insultar ni al sacerdote católico ni al pastor protestante, por decirlo de una manera, sino simplemente comparando, ¿vale? Esta comparación se hizo con el objeto de ilustrar la técnica del chiste, que fue el capítulo pasado. Todo el capítulo pasado se llamó la técnica del chiste, o también lo tradujimos, lo entendimos, como qué es lo que hace a un chiste chistoso. Ajá. Continuamos con el texto. Me dije que entre mis lectores probablemente habría algunos para quienes no solo la religión, sino su gobierno y su personal son venerables, y aquella comparación no haría más que indignarlos, cayendo así en un estado afectivo que les arrebataría todo interés por el distingo en cuestión, a saber, si el símil parece chistoso en sí o solo a consecuencia de algún otro añadido. En cuanto a otros símiles, por ejemplo, el vecino a este, el de la placentera claridad lunar que cierta filosofía arroja sobre las cosas. No hay cuidado de que tengan esa consecuencia perturbadora para nuestra indagación sobre una parte de los lectores. Aún el más piadoso de los hombres conservaría de todos modos su aptitud para formarse un juicio acerca de nuestro problema. Permítanme un segundo. Continúa el texto. Es fácil colegir aquel carácter del chiste con el cual se relaciona la diversidad de reacción del oyente frente a él. Unas veces el chiste es fin en sí mismo y no sirve a un propósito particular, y otras veces se pone al servicio de un propósito de esa clase. Se vuelve tendencioso, se destaca esa palabra, ¿vale? Tendencioso, es decir, con una tendencia, con una inclinación, es usado para algo, podríamos decirlo. Ajá. Solo el chiste que tiene tendencia corre el peligro de tropezar con personas que no quieran escucharlo. Es muy sencillo. Ajá. Por ejemplo, esto no lo dice el texto. Este chiste de los líderes de religiones católicas y protestantes podría ser ofensivo en el sentido de que alguien lo podría usar para desdeñar ya sea a uno o a otro o incluso a la religión misma. Ajá. Es decir,
tiene una tendencia en cuanto puede ser usado por alguien con un objeto en particular. Continúa el texto. Antes de continuar, es que, fíjense, es algo importante y es algo que no ha dicho el texto, sino que he ido ubicando conforme hemos avanzado en la lectura. Les recuerdo, desde los primeros capítulos, les señalé, el chiste tiene una relación con la agresión. El chiste, ciertamente, nos permitiría, en otras palabras, contestar a una agresión provocando placer. Ajá. Y esto lo he ido encontrando una y otra vez en el mismo texto. Incluso en algún momento les hablé de las agresiones, ¿cómo decirlo?, entre niños en la escuela, que es el famosísimo acoso escolar o bullying, aunque también este tipo de manifestaciones de agresión entre pares e incluso entre subordinados, hablando del acoso laboral, ¿vale? No con el objeto, digamos, de cancelar este tipo de fenómenos, sino como una forma de abordar las diferencias entre los individuos, las dificultades también entre los individuos, entre las personas, ¿vale? Por el momento voy a continuar con el texto. Seguramente encontraremos más al respecto del contenido de la agresión, el contenido, digamos, eh, ¿cómo decirlo? Es que ahorita la palabra tendencia se me antoja más bien como una posibilidad de usar el lenguaje, nosotros como individuos, con un objetivo en particular. Ajá. Un objetivo, por supuesto, puede ser provocar placer, provocar gracia. Por supuesto, también puede ser favorecer el- la formación del tejido social, aunque tampoco, digamos, es necesaria una solución graciosa a las dificultades con las que nos podamos topar en la vida cotidiana. Justamente la gracia del chiste es que sea como un fenómeno específico y particular, ¿no? Y por supuesto que busca aproximarnos a un otro con el cual tengamos una diferencia, aunque no es, digamos, la técnica universal para superar la diferencia, el chiste. Vamos a continuar ahorita con el texto. El chiste no tendencioso ha sido designado por T. Bischer, estoy leyéndolo como se leería en latín, latinizándolo. eh, Me parece que es otro autor, por supuesto, que no se ha mencionado hasta este punto, pero bueno, repito, el chiste no tendencioso ha sido designado por T. Bischer como chiste, entre comillas, abstracto. Prefiero llamarlo, entre comillas, inocente. Se destacan la palabra abstracto e inocente, ¿vale? Continúa el texto, puesto que antes hemos diferenciado los chistes según el material que su técnica aborda, en chistes en la palabra y chistes en el pensamiento. Es forzoso que indaguemos el nexo de esa clasificación con la que acabamos de presentar. Ahora bien, chistes en la palabra y en el pensamiento, por un lado, abstractos y tendenciosos, por el otro, no mantienen relación alguna de recíproco influjo. Está un poquito complicado. Tengo a mi alcance la otra traducción, la de Luis López Ballesteros, pero creo que podría explicárselos, ¿vale? Esto fue en los capítulos, al inicio del capítulo 2 si mal no recuerdo, o tal vez en el capítulo uno, cuando Freud hace una clasificación de chistes, por supuesto influenciado por autores previos a él, pero que él lo continúa. Miren, aquí está. Estaría, me parece, en el apartado 4 del capítulo 2. Un segundito, sí, aquí está la técnica del chiste. En Luis López Ballesteros lo podemos ver así, en el texto de Amor Tú o en el texto de la edición estándar. Ahorita no lo tengo a la mano, no quisiera yo interrumpir tanto la lectura para
buscarlo en el archivo, pero se hizo como un esquema de los chistes, las clases de chistes. Entre ellos se mencionaban el chiste en la palabra y pensamiento, y por otro lado, ahorita se está introduciendo, se está presentando el chiste abstracto, o bien el chiste inocente y el chiste tendencioso. Continúa el texto. Y por supuesto, estos no tienen una relación, digamos, de similitud, de igualdad. No es que los chistes, digamos, en la palabra sean chistes abstractos y los chistes de pensamiento sean chistes tendenciosos. No es así, ¿vale? Por eso dice Freud, no mantienen relación alguna de recíproco influjo, no son determinantes. Son dos clasificaciones por entero independientes una de la otra de las producciones chistosas. Quizá, quizás alguien haya podido recibir la impresión de que los chistes inocentes lo serían sobre todo en la palabra, mientras que la técnica más complicada del chiste en el pensamiento se utilizaría las más de las veces al servicio de fuertes tendencias, perdón. Repito esto último. Del chiste en el pensamiento se utilizaría las más de las veces al servicio de fuertes tendencias. Sin embargo, existen chistes inocentes que trabajan con el juego de palabras y con la homofonía, es decir, digamos, palabras que que se dicen igual, pero que se pueden entender distinto y que dan un sentido distinto también al mensaje. Continúa el texto. Y otros igualmente inocentes que se valen de todos los recursos del chiste en el pensamiento. También es fácil mostrar que el chiste tendencioso puede ser, según su técnica, un mero chiste en la palabra. Es decir, hay muchas relaciones. No es una relación lineal, sino es una relación, digamos, multidimensional. A ver, ¿dónde me quedé? Mm, ok, por ejemplo, los que juegan, entre comillas, con nombres propios cuya tendencia es a menudo ultrajar y lastimar. Tendencia, les repito, y miren, el texto no había mencionado la palabra, alguna palabra relativa a la violencia, pero aquí están, directo, ultrajar y lastimar. Repito, los chistes que juegan con los nombres propios, cuya tendencia es a menudo ultrajar y lastimar, pertenecen a los chistes en la palabra, como lo indica su designación misma. Empero, los más inocentes entre los chistes vuelven a ser los chistes en la palabra, como las rimas gemelas. Aquí viene un asterisco, pero voy a continuar. Tan en boga o tan de moda últimamente, cuya técnica consiste en la acepción múltiple del mismo material con una peculiarísima modificación. Viene una frase en alemán, disculpen mi alemán, voy a tratar de latinizar esta frase en alemán. Uns weil, no, perdón, uns weil Geld in Menge hat o hatte, lachtet in der Hanke Mate. Ahí finaliza la frase en alemán. Discúlpenme, yo no sé leer en alemán, pero la trato de leer para que nosotros podamos observar cómo este tipo de manifestaciones lingüísticas tienen ciertas palabras en su interior que sirven justamente para ligarse dentro de sí mismos. Digamos, el mensaje contiene un submensaje o contiene ligas dentro de sí mismo, ligas lingüísticas, ligas de sonido que permiten jugar con las palabras. Este mensaje en alemán se traduce de la siguiente manera. Dice, como ganaba mucho dinero, bien lo pasaba el ducho minero. Mira, se entiende incluso también en español. Repito, como ganaba mucho dinero, bien lo pasaba el ducho minero. Ujú. Ahora, antes de continuar, rimas gemelas, aquí venía un asterisco en el texto. El asterisco nuevamente tiene una palabra en alemán. La voy a tratar de leer. Schüttel, Schüttelreim.
versos rimados, quiere decir, con ¿qué? Metátesis de consonantes, como en el ejemplo que damos en castellano. Metátesis, realmente yo no acostumbro usar esa palabra. Estoy entrando ahorita a la Real Academia Española. No, meta, ah, creo que metátesis, ¿sí? Metate, metátesis, aquí está. Del latino tardío, metátesis, y este del griego, metátesis, propiamente transposición. El significado es un significado, es una palabra fonética o fonológico, o fonología, cambio de lugar de algún sonido en un vocablo, como en perlado por prelado. Ajá. Es decir, simplemente es como un ejemplo más de juego de palabras, pero en este juego se puede ver cómo en la misma palabra, digamos, solo se cambia un lugar de la letra para darle un, en el sonido muy similar, un significado distinto. Ajá. Vamos a continuar. Estamos entonces en la página 86 después de el ejemplo, como ganaba mucho dinero, bien lo pasaba el ducho minero. Continúa el texto. Nadie pondrá en duda, espero, que el contento producido por estas rimas, que no tienen otras pretensiones, es el mismo que discernimos en el chiste, es decir, aquí nos está atacando al minero. Ajá. Aquí no hay ningún intento de lastimar la imagen del minero, simplemente estamos jugando con las palabras. Continúa el chiste, digo, continúa el texto. Buenos ejemplos de chistes en el pensamiento, abstractos e inocentes, se encuentran en abundancia entre las comparaciones de Lichtenberg, de las que ya conocemos algunas. He aquí otras. Lo que sigue está entre comillas. Habían enviado a Gotinga un tomito en octavo y recibieron de vuelta en cuerpo y alma a un alumno en cuarto. No realmente, no sé realmente qué quiere decir esta frase, pero a esta frase viene asociado dos asteriscos que nos dice a pie de página, Octave Banchen, libro en octavo, formato pequeño, entre paréntesis, formato pequeño. Cuartanten, alumno del cuarto curso. Octave Banchen, Cuartanten. Nuevamente, son juegos de palabras, son básicamente como rimas, pero no lo podemos discernir muy fácilmente en español, al menos no en comparación este ejemplo con el anterior, el del minero. Continúa el texto y viene otra vez otra frase entre comillas. Para realizar este edificio convenientemente es preciso, sobre todas las cosas, ponerle buenos cimientos. Y no conozco más sólidos que aquellos que por cada echada en pro llevan una en contra. Ok, bien por usted. Continúa otro ejemplo. Uno engendra el pensamiento, otro lo apadrina. Un tercero concibe hijos con él, el cuarto lo visita en el lecho de muerte y el quinto lo entierra. Wow. Símil con unificación. Miren, es que esto es curioso. Ah, está, digamos, comparando. eh, por eso se refiere el símil, es una comparación, una similitud. Está comparando el pensamiento con una relación de afecto, una relación matrimonial, incluso podría decirlo. Uno engendra el pensamiento, a uno se le ocurre, otro lo apadrina, otro le invierte. Un tercero concibe hijos con él, el cuarto lo visita en el lecho de muerte y el quinto lo entierra. Fascinante, ciertamente. Eh, Otro ejemplo de Lichtenberg. Lichtenberg es un autor, ¿vale? Si mal no recuerdo. O será una localidad, no me acuerdo bien.
Pero bueno, vamos a continuar. Tanto no creía en fantasmas que ni siquiera les tenía miedo. Ahí finaliza la frase, pero continúa el pensamiento. El chiste reside exclusivamente en este caso en la figuración por contrasentido, que consiste en poner en la frase de comparativo lo que suele estimarse en menos y en la positiva lo que se juzga más importante. Si la despojáramos de esta vestidura chistosa, diría, es mucho más fácil librarse con el entendimiento del miedo a los fantasmas que defenderse de él si la ocasión llega. Cierra comillas. Esto último ya no tiene nada de chistoso, sino es un conocimiento psicológico no suficientemente apreciado todavía, el mismo que Lessing expresó en las famosas palabras, entre comillas, frase de Lessing. No son libres todos los que se burlan de sus cadenas. Oh, qué bello. Aquí viene a pie de página el apartado número 1, la nota a pie de página número 1 que dice Nathan der Weiss, acto cuarto, escena 4. Curioso. Antes de continuar, estamos ahorita en la página 87, 88, 87 ya del volumen octavo. Pero, miren, esto es curioso, es importante también. El capítulo 3 en la Standard Edition, la edición normalizada, las obras de Amorortu, todo esto es lo mismo. ¿Ah? La edición de James Strachey decían o tenían señalado el título de este capítulo como Las tendencias del chiste. Aquí en Luis López Ballesteros se llama Las intenciones del chiste. Nos permite también ubicarnos, digamos, en otro contexto. Me temo que este ejemplo que les acabo de leer y que son partes, digamos, de las diferencias. mm, Aquí está el ejemplo del minero. No sé si lo alcanzan a ver, pero ahí no está traducido al español. Y estaba yo tratando de ubicar estos ejemplos para ver si nos podían dar otra, ¿cómo decirlo? Otra idea, una aproximación más completa a la idea del doctor Freud. Mm, Quería ver en esto de los fantasmas. Decía el chiste, y dice esta parte en Luis López Ballesteros, no solo no creía en los fantasmas, sino que ni siquiera se asustaba de ellos. Está cambiado un poquito la frase y continúa el texto. El chiste reside aquí exclusivamente en el contrasentido de la exposición. Renunciando a este ropaje chistoso, la idea sería, es más fácil desechar teóricamente el miedo a los fantasmas que dominarlo cuando se nos aparece alguno. Se entiende un poquito mejor. Es decir, no tiene sentido, digamos, no creer en algo que se nos apareció, se nos ha mostrado. Em, Vamos a continuar con el texto, ya estamos prontos a terminarlo. Esta otra frase de Lessing, no son libres todos los que se burlan de sus cadenas, me pareció fascinante, asombrosa, deliciosa en un sentido, que es algo que también he de señalar en otros chistes, más que gracia, me producen asombro y los encuentro deliciosos en un sentido, digamos, literario. Ajá. Continúa el texto principal en la edición estándar. Puedo aprovechar la oportunidad que aquí se ofrece para aventar un malentendido siempre posible. Chiste inocente, entre comillas, o abstracto, que quiere decir lo mismo, al menos de acuerdo a este texto, en modo alguno significa lo mismo que chiste, entre comillas, sin sustancia. Es decir, no podemos decir que un chiste inocente, un chiste abstracto, sea un chiste sin sustancia. Ajá.
sino que designa ni más ni menos lo opuesto de los chistes, entre comillas, tendenciosos, o con intención, que luego consideraremos. Como lo muestra nuestro último ejemplo, un chiste inocente, o sea, desprovisto de tendencia, puede también tener mucha sustancia, enunciar algo valioso. Ahora bien, la sustancia de un chiste es por entero independiente de él. No es sino la del pensamiento que aquí se expresa de manera chistosa mediante un particular arreglo, así como los relojeros suelen dotar de una preciosa caja a una máquina singularmente buena. También en nuestro caso puede ocurrir que las mejores operaciones del chiste se utilicen para revestir justamente los pensamientos con más sustancia. Quisiera detenerme un momento aquí porque la sustancia, digamos el sabor, digamos el espíritu, el alma del chiste, repito, no es sino la del pensamiento que aquí se expresa de manera chistosa mediante un particular arreglo. Esa es la sustancia de un chiste. Luego hace Freud la comparación del chiste con el pensamiento, con esta, digamos, esta comparación, este símil del el reloj con la caja que lo contiene. Un reloj hermoso con una maquinaria preciosa va a ser contenido justamente en una caja igualmente preciosa. Continúa el texto, pero si nos atenemos con firmeza al distingo, la separación, las diferencias entre sustancia de pensamiento y vestidura chistosa, llegamos a una intelección capaz de esclarecernos muchas incertidumbres en nuestro juicio sobre los chistes. A ver, a ver, a ver. Quiero escucharlo, doctor Freud. En efecto, dice Freud, resulta, lo cual es sin duda sorprendente, que es la impresión sumada de sustancia y operación del chiste la que nos produce agrado en este, y que fácilmente nos dejamos engañar por uno de esos factores sobre la dimensión del otro. Solo la reducción del chiste nos esclarece este juicio engañoso. Por lo demás, esto mismo es válido para el chiste en la palabra. Cuando nos dicen que, entre comillas, la experiencia consiste en que uno experimenta lo que no desea experimentar, este fue un chiste que se dijo en la página 63, continúa el texto, quedamos desconcertados, creemos haber escuchado una nueva verdad y pasa un rato antes que discernamos en ese disfraz el lugar común, entre comillas. De los escarmientos nacen los avisados. Esta es una frase de Fisher de 1889, página 59, pero esto también tiene mucho que ver con la ciencia, con el conocimiento y la sabiduría. Podríamos decir esta frase de Fisher con otras palabras: del dolor viene la sabiduría. ¿Ah? Del dolor, o los sabios son hijos del dolor. Ajá. Son hijos de la molestia. Pero no hay por eso que ser amargados, por favor. Continúa el texto. La certera operación de chiste que consiste en definir la experiencia, entre comillas, casi exclusivamente por el empleo de la palabra experimentar, entre comillas, nos engaña de tal suerte que sobreestimamos la sustancia de la oración. Lo mismo nos sucede en el chiste por unificación de Lichtenberg sobre enero, entre comillas. Este igual se vio en la página 63, nos dice el texto, que no nos dice más que lo que harto sabemos. Aquí viene la repetición. De los deseos de Año Nuevo se cumplen, los deseos de Año Nuevo se cumplen rara vez como otros deseos. Así y así en muchos casos semejantes.
Lo contrario, continúa Freud, experimentamos con otros chistes en que nos cautiva evidentemente lo acertado y correcto del pensamiento, de suerte que rotulamos a la oración como un chiste brillante, cuando en verdad solo el pensamiento lo es, en tanto que la operación del chiste suele ser endeble. Aquí hay algo que, permítanme, eh, hay una, quisiera repetir esto. Es que hablando de sustancia, nos refiere Freud, la sustancia del chiste es el pensamiento central, el pensamiento que se embellece, digámoslo así, con todo el chiste, con toda la gracia que viene de la oración, el placer que nos provoca la forma en la que presentamos un pensamiento a través de una oración, de una palabra, de una frase, digámoslo así, de un chiste. Les decía yo, esa gracia a veces no me mueve a risa, sino es un placer que yo siento de estas frases que hemos estado encontrando en el texto. Yo lo siento lindo, yo lo siento estimable, precioso. Yo dije en un sentido literario, no es poético como tal, pero es que hablando de sustancia, el psicoanálisis es una experiencia única por lo siguiente, en contraste, por supuesto, con una psicoterapia que literalmente busca reeducar a las personas, ya sean niños, adultos, etcétera, ¿no? Y esto es, por supuesto, un fenómeno que muchos terapeutas en psicología buscan imitar del psicoanálisis, buscan apropiarse, pero esto es muy difícil cuando no han pasado por la experiencia del diván. Hay palabras que conmueven profundamente la estructura psíquica de un sujeto, hablando de sustancia, ¿vale? Hablando, digamos, ya no la sustancia del chiste, sino la sustancia de la persona. Ajá, y estoy usando palabras que encuentro en el texto para ilustrarles lo que ocurre en un análisis. Ciertas palabras, que nada más uno de escucharlas, uno se pone a temblar, uno se pone a sudar frío, uno se pone a reír nerviosamente, uno literalmente se transforma. Uno, yo, ustedes, el resto del mundo. Ajá. Hablando de la humanidad. A veces esas palabras nos provocan un miedo terrible o un placer enorme. Y esas mismas palabras son justamente lo que surge en psicoanálisis. Es por eso por lo cual yo no podría nombrar al psicoanálisis como una psicoterapia. No se trata, digamos, de que el analista nos vaya a domar, nos vaya a dominar, nos vaya a reeducar. Ahorita estoy usando palabras que, por supuesto, tienen relación. Ajá. El psicoanalista no gana nada, ciertamente, con decir yo eduqué a este, yo eduqué a esta, sino que el psicoanalista, por supuesto, al contrario, por ejemplo, que un coach no se va a encargar de guiar lo que van a causar esas palabras. Lo podemos ver como analistas, podemos ver como una palabra que por supuesto no tiene la intención de ser ofensiva, no tiene la tendencia de agredir al analizante, una palabra los hace temblar. Una palabra, incluso hay gente, a mí me ha pasado justamente, yo no puedo quedarme quieto al escuchar esa sola palabra, que puede ser cualquiera, en verdad. Es que en la palabra se evidencia, se muestra la relación del sujeto con el significado. Ustedes y yo, por ejemplo, podríamos decir libro, un libro, aquí está, vean. Y esa sola palabra
Habrán personas en cualquier parte del mundo que por la palabra libro, que en ningún momento tiene el carácter de agresivo, se pongan a vociferar y a gritarles. Son ustedes bla, 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 y a insultarlos simplemente porque ustedes dijeron la palabra libro. Ahí se está jugando la subjetividad de esa persona, la emoción de esa persona ligada a una sola palabra, que por supuesto la palabra, sin mencionar mucho de Lacan, es el, el ejemplo, digamos, ideal de del concepto, digamos, de representación, según Freud, de significante, según Lacan, ¿vale? Entonces, palabra, significante, representación, estas van muy cercanas la una de la otra. Y en estas, por supuesto, están jugadas nuestras emociones, de ustedes, mías. Ajá. Vamos ahorita a continuar, sin, sin, sin pasar, digamos, la posibilidad de nombrar este tipo de dinámicas únicas en la raza humana y únicas en el psicoanálisis. Y esto lo hago notorio para señalar, por supuesto, una vez más la diferencia entre psicología y psicoanálisis. Ajá. En la psicología, principalmente apoyada por la teoría cognitivo-conductual, se buscan hacer experimentos en animales para poder distinguir su sustancia, justamente orgánica, y trasladar las mismas operaciones al ser humano, ajá, cosa que es imposible. Tenemos sustancias distintas, que es otra forma en la cual podemos decir nuestros organismos son completamente diferentes de un animal, una rata, un perro, un chango, a nosotros. Ninguna de las especies animales ha hecho una civilización como nosotros. Ninguna de las resto de especies animales tienen, por supuesto, la posibilidad de comunicarse en cualquier parte del mundo a través del Internet. Ninguno. Vamos a continuar con el texto, pero bueno, no quería dejar de mencionarlo. Continúa el texto. A ver, voy a repetirlo, ¿vale? Porque me desvío un poquito. Lo contrario, experimentamos con los chistes en que nos cautiva evidentemente lo acertado y correcto del pensamiento, de suerte que rotulamos a la oración como un chiste brillante cuando en verdad solo el pensamiento lo es, en tanto que la operación del chiste suele ser endeble. Justamente en los chistes de Lichtenberg, el número de el núcleo de pensamiento suele ser mucho más valioso que la investidura del chiste, a la que extendemos luego de manera injustificada la estima que merece aquel. Por ejemplo, la observación sobre la antorcha de la verdad, que se incluyó en la página 79. En comparación, es una comparación apenas chistosa, pero tan acertada que tendemos a destacar la oración misma como particularmente chistosa. Los chistes de Lichtenberg descuellan sobre todo por su contenido de pensamiento y su acierto. Es decir, se destacan por esto, por pensamientos sumamente finos, sumamente ciertos. Ajá. Continúa el texto. Goethe o Gott, latinizándolo Goethe, ha dicho acerca de este autor, y con razón, que que sus ocurrencias chistosas y chanzas o bromas esconden verdaderos problemas. Mejor, rozan la solución de problemas. Por ejemplo, cuando anota como una ocurrencia chistosa, entre comillas, siempre leía Agamenón en vez de Ang Angenomen, supuesto. An tanto había leído a Homero. Ok, a ver, es que aquí está. Esta frase, para mí, por supuesto, no me causa ninguna gracia. Me causa gracia mi dificultad de leer estas frases y me parece que son griegas. Ajá. A ver, Agamenón es un nombre, ustedes lo podemos googlear en cualquier navegador. Agamenón
obra teatral de Esquilo. Y por otro lado, Angenomen, con doble M, Angenomen, con G, ¿vale? Angenomen. A ver, Ange, no, Angenomen. Aceptado, pero, miren, es una palabra alemán. Por eso justamente la importancia de contar con un navegador para leer a Freud. Pero bueno, esta frase, siempre leía Agamenón en vez de Angenomen. Tanto había leído a Homero. Ahorita estoy, digamos, quitando de esta frase que viene en la página 88, todas los paréntesis, todos las aclaraciones que nos hace el traductor para señalar la similitud de Agamenón con Angenomen, que es una palabra alemana que dice, aquí el traductor quiere decir supuesto, pero Google me dice aceptado. Ajá. Y luego continúa Freud, me parece, no sé si es a ver qué dice, lo cual técnicamente se compone de tontería más la homofonía de la palabra. Realmente no entiendo muy bien esta, esta aclaración que nos hace el texto, pero es básicamente como decir, estás jugando, pero bueno, no es un juego que tú estés haciendo, sino, y aquí es donde justamente vamos introduciendo una dinámica inconsciente. Este chiste, por supuesto, posible solo para un hablante en alemán, es porque está jugando con la palabra Agamenón y con Agamenón hace aceptado. Eso solo lo puede hacer un alemán, ¿vale? Alguien que habla alemán. Nosotros tenemos otros chistes, nosotros tenemos otros juegos que hacemos involuntariamente con las palabras. Ajá. Vamos a continuar. Ha descubierto nada menos que el secreto del desliz en la lectura. Nota número 2. Véase, dice Freud, mi psicopatología de la vida cotidiana, volumen 6, página 213. También se cita este chiste en un ejemplo agregado en el 1910 al capítulo 4 de esa obra de psicopatología de la vida cotidiana. Al final les dejo el link a toda la lectura y el estudio que hicimos de psicopatología de la vida cotidiana. Aquí nos dice, véase página 113 de aquel volumen, del volumen sexto, y se lo analiza a sí mismo al final de la segunda de las conferencias de introducción al psicoanálisis, volumen 15, página 35. Ese todavía no lo he leído, pero lo leeremos en su momento, ¿vale? Ahí finaliza la nota número 2 y me regreso al texto principal. Un caso semejante es del chiste cuya técnica nos pareció bastante insatisfactoria. Véase página 57 del volumen octavo. Pero aquí lo va a nombrar otra vez, entre comillas. Le asombraba que los gatos tuvieran abiertos dos agujeros en la piel donde están sus ojos. Eso fue un chiste que yo dije, ¿qué? Permítanme. Eso. No puedo decirles que estoy agripado. Miren, se está borrando mi fondo de pantalla. Ahí está. Hago estas modificaciones. Miren, es que la pantalla verde, el fondo verde, tiene su chiste. Tiene su modo de funcionar. No quise, no quise perderme la oportunidad de disfrutar del sol en la medida de lo posible. Me acomodé. Miren, se está borrando mi fondo de pantalla. Creo que lo puedo modificar. Permítame un segundo. Em, ay, caray. Mm. Oh, a ver. Vamos a ver cómo se ve eso en la... Ahí está. Bien, miren, se ve mucho mejor, de hecho. Es que el sol brillaba mucho, pero era un brillo muy lindo cuando empecé a grabar este video. En fin, hablando de placeres, es que en serio podemos disfrutar tanto de tantas cosas, del sol, del chiste, del lenguaje, de la poesía. Ah, y al mismo tiempo, en la medida en la cual la ciencia neurológica, la ciencia médica, y lo digo esto con conocimiento,
no abandone su pretensión de generalizar el placer. También justamente no podrán dar cuenta la neurología, la psiquiatría, por supuesto la psicología con su teoría cognitivo-conductual de la mano, que el placer es un fenómeno único. Ustedes sienten placer de ciertas cosas, de ciertos eventos, de ciertas palabras. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Les deseo toda la amistad con la vida a través del placer, toda. Yo tengo otros placeres, disfruto el rojo, disfruto de la luz, disfruto de la música, de la comida, del chocolate, del agua. Pero bueno, es que no puedo evitar nombrarlo. Ahorita no tengo mi libro a la mano. Les voy a dejar un link a mi libro en la descripción de este video, pero en mi libro hago una frase que es justamente que con el placer nosotros nos relacionamos con la vida. En el placer, con las palabras de este capítulo, en el placer está la sustancia de la vida. Y por supuesto, el placer tiene muchas caras para cada uno de nosotros. Si buscamos hacer del placer simplemente un fenómeno neurológico, un fenómeno de comunicación entre neuronas, un fenómeno que buscamos producir por medio del consumo de sustancias, simplemente estamos haciendo adictos socialmente aceptables. Y por supuesto, esto como una modificación, digamos, procurada por la neurología con apoyo de la psiquiatría. Estoy siendo muy técnico, pero bueno, vale la pena. Estamos haciendo a un lado a las personas de su propia vida. Estamos quitándole la sustancia al ser humano en la medida en la cual nosotros como disciplinas científicas estamos descartando que cada persona escoge su sustancia de la vida, escoge su placer. Bueno, vamos a continuar. Es que me apasiona esto. Ah, este chiste, un mal chiste, le asombraba que los gatos tuvieran abiertos dos agujeros en la piel justo donde están sus ojos. La tontería aquí, dice Freud, que aquí se exhibe es solo aparente. En realidad, tras esa observación simplota o simplona, se esconde el gran problema de la teleología en la organización animal. Ahorita vemos que es teleología. Vamos a finalizar este párrafo. Hasta que la historia evolutiva no esclarezca la coincidencia, no es cosa tan obvia que la fisura del párpado se abra en el lugar preciso para dejar expedita o dejar directamente la córnea. Ajá. Es decir, este chiste que podría parecer tan tonto, le asombraba que los gatos tuvieran abiertos dos agujeros en la piel justo donde están sus ojos. Realmente esconde un pensamiento, una pregunta. ¿Por qué nosotros tenemos oídos? ¿Por qué? Los gatos tienen ojos y justamente en donde están sus ojos se abre una abertura en su piel. ¿Por qué? Antes de continuar, teleología. Aquí la Real Academia Española nos dice teleología. Doctrina es una palabra filosófica que quiere decir doctrina de las causas finales. Ajá. Esta definición no me dejó satisfecho. Permítanme un segundo. A ver, ya no quiero saber sobre Agamenón, teleología. Teleología nos dice Google. Ciencia en que la marcha del universo es como un orden de fines que las cosas tienden a realizar y no una sucesión de causas y efectos. Esta definición me dejó un poquito más satisfecho, pero dice aquí en la misma página que me mostró Google, al ladito viene Wikipedia.
La teleología es la rama de la metafísica que se refiere al estudio de los fines o propósitos de algún objeto o algún ser, o bien literalmente a la doctrina filosófica de las causas finales. Usos más recientes lo definen simplemente como la atribución de una finalidad u objetivo a procesos concretos, es decir, el porqué de las cosas. Ajá, la teleología. Vamos a continuar con el texto. Mm, Continuamos, ya estamos por finalizar la página 88. Nos dice, retengamos esto en la memoria. De una oración chistosa, recibimos una impresión global en la que no somos capaces de separar lo que han aportado el contenido de pensamiento y el trabajo del chiste. Quizás hallemos luego un paralelismo a esto, más significativo o más importante aún. Dice aquí James Strachey, véase páginas 129 y 130. ¿Y qué creen? Con esto hemos acabado la lectura del primer apartado del primer capítulo o subcapítulo del capítulo número 3. Ajá. Estamos comenzando la página 89, pero aquí comienza el apartado 2. Son apartados cortos, entonces no nos van a llevar más de una hora y cachito, la lectura, el estudio de estos apartados. Y aún así, les digo con mucho orgullo, es eso lo que quiero presumir, ¿eh? Tener un canal de YouTube donde haya leído a todo Freud. Por eso me apresura, por eso me apremia la lectura y el avance en la lectura, pero la paciencia. Digo, entre, entre el disfrute y el orgullo se vive la vida humana. Mm, Es que es rico, es tan delicioso. Pero miren, estoy viendo. El apartado 4 y 5 son, el apartado 4 es a lo mucho una página y el apartado 5 es un párrafo nada más del capítulo 3. Y con eso acabaríamos la primera parte del chiste y su relación con lo inconsciente, pero me estoy adelantando. Es que miren, es el deseo lo que me está presionando a ir más allá de donde estoy. Pero bueno, en este momento estoy y estamos en la página 89 del octavo volumen de la obra del doctor Sigmund Freud. Por el momento, bástenos, por el momento, parafraseando la Biblia, a cada día su propio placer, en cada momento procuremos, que es justamente lo que me deja este trabajo, procuremos disfrutar cada placer en su momento. Démosle, dice la Biblia, cada día su propio afán, pero en este caso, a segundo su propio placer, a cada placer su propio momento. Por momento, vámonos a hacer otras cosas. Yo tengo muchas cosas que hacer, entre ellas continuar con mis escritos, continuar con mi desarrollo teórico, continuar con mi elaboración y continuar con mi análisis. Y por supuesto, encontrar muchas delicias como en esta ocasión. Por el momento, cuídense mucho. Nos estamos viendo pronto con la continuación. Bye.